Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a quienes están de modo presencial aquí en la sede Centro Geo Ciudad de México. Bienvenidos, bienvenidas también a quienes están en la transmisión de Zoom. Eh, este es el Seminario Interinstitucional Híbrido, Violencias y Dinámicas Territoriales en México. Es un esfuerzo colectivo al interior de Centro Geo del área Geopolítica y Territorio y a su vez participa la Universidad Autónoma Metropolitana, su unidad Xochimilco, también el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Nos acompaña el doctor Andrea Bianqueto de la UAM Xochimilco y el doctor Israel Jurado Zapata del PUEX. Como parte del equipo de trabajo de aquí de Centro Geo, nos acompaña el doctor Mauricio Cervantes, nos acompaña Julieta Fuentes y también en este esfuerzo está la doctora Adriana Aguilar, que somos parte del área geopolítica y territorio. Voy a hacer una introducción breve también para que resolver dudas, digamos, de cómo va a funcionar, diciendo por principio el objetivo para que quede claro cuáles son los alcances de este seminario, ¿no? El seminario pretende abrir un espacio de reflexión y análisis multidisciplinar sobre el tema de las violencias y de las formas en que afectan los territorios en México, ya sean urbanos, rurales, fronterizos o transfronterizos, pero también los espacios digitales a partir de un enfoque geográfico y socioespacial. Asimismo, pretende identificar los retos teórico-metodológicos que actualmente representa el estudio de las violencias, con miras a construir una red de colaboración que convoque académicos y académicas, asociaciones civiles, activistas, promoviendo una mirada intersectorial. Como líneas temáticas, tenemos 6 grandes líneas que pudimos perfilar de acuerdo a la dinámica de las violencias que observamos en el país. La primera es Ciencias de Información Geoespacial para el Estudio de las Violencias, que es de hecho la que presentaremos el día de hoy. Después tenemos nuestra línea temática sobre extractivismo, megaproyectos y violencias socioterritoriales. Como tercera, la violencia de género y la violencia en los espacios digitales. La cuarta es sobre represión, militarización y criminalización de los movimientos sociales. La quinta, economía criminal y gobernanzas negativas. Y por último, emigración y desplazamiento forzado por violencias socioterritoriales. En esta lámina ustedes pueden ver la calendarización. La lógica es que es el martes, el primer martes de cada mes a partir de ahora, de junio y hasta el mes de noviembre. Es importante señalar que se dará constancia con el 80% de asistencia, ya sea aquí en la sede o en la sede que corresponda. Ven ustedes ahí también cómo es interinstitucional. Por ejemplo, la siguiente mesa será en la UAM Xochimilco, la tercera será en el PUEX de la UNAM, las otras se desarrollarán alternadamente entre el Centro Geo y la UAM Xochimilco, pero también se considera su asistencia en las salas de Zoom. Ahí la recomendación es que se anoten, pero también que se anoten, si es posible, en la transmisión de YouTube, porque ahí queda guardado su nombre. Insistiría en que pongan su nombre como quieren que aparezca en sus constancias y de esa forma se registran. ¿Vale? Ahora, rápidamente voy a hacer una introducción de cada una de las líneas y lo que podríamos desarrollar temáticamente hablando. En la primera mesa que hoy nos presenta la doctora, la candidata doctora Ana Alegre, vamos a observar los sistemas de información geográfica, percepción remota, análisis espacial en el ámbito del estudio de las fosas clandestinas, también para observar los modelos predictivos que en el marco de esta disciplina pueden estudiarse. Después, en la mesa sobre extractivismo, megaproyectos y violencias socioterritoriales, veremos los procesos de despojo, acumulación por desposesión, el impacto de los megaproyectos en las poblaciones rurales e indígenas, la violencia institucional y los conflictos socioambientales que surgen en torno al extractivismo. En la mesa de violencia de género, ¿sí cambió?
sí, ¿verdad? Violencia de género y violencia en los espacios digitales. Veremos los orígenes estructurales de la violencia de género, la expansión de la violencia en las redes digitales, los discursos de odio, las fake news, los desafíos legales en las plataformas digitales y la responsabilidad de las empresas transnacionales. Después, en la mesa temática sobre represión, militarización y criminalización de los movimientos sociales, veremos las estrategias estatales contra la protesta social, la militarización de la seguridad pública y la criminalización de activistas y defensores del territorio. En la mesa sobre economía criminal y gobernanzas negativas, veremos estructuras paralelas de poder y poderes fácticos, redes clandestinas, economía criminal y su impacto en los territorios, el tema de las gobernanzas negativas y la violencia y el paramilitarismo. Y finalmente, en la mesa sobre migración y desplazamiento forzado por violencias socioterritoriales, veremos la complejidad conceptual o el debate que existe en torno a la propia definición de desplazamiento y emigración forzada, las crisis humanitarias por despojo, extractivismo y violencia, y las violencias estructurales directas antes, durante y después de los traslados. Esa es un poco la dinámica del seminario. Si tienen dudas, también pueden anotar sus preguntas, ya sea en el Zoom o en la transmisión de YouTube. Les agradezco y sin más, vamos a dar paso ahora a la presentación de la doctora Ana Alegre, que nos va a presentar una investigación que está en curso. Ella hará la introducción. Voy a dejar de compartir. A ver, es aquí, ¿no? Para que puedas compartir. Es que no sé si aparece la pestañita de compartir. Ahí está. Bueno, sí, ya se ve. Sí, bueno, decir que rápidamente la doctora Ana Alegre es candidata a doctora aquí en Ciencias de Información Geoespacial, ¿verdad? Sí, Es economista por el CIDE, por la UAM. por la UAM y por el CIDE, Maestra en gerencia pública. maestría en gerencia pública. Y tenemos, bueno, esta investigación que es parte, creo que, de la tesis doctoral. Pues un poco quiero hablar justo de las estrategias de búsqueda y, bueno, pues sí, un poco, espero que esto sirva como una introducción a este seminario. En primera, quiero agradecer muchísimo a la doctora Noelia, a Mauricio Cervantes y a Adriana y a toda la línea de geopolítica de Centro Geo que ha impulsado desde hace un año que se pudiera llevar a cabo este seminario. Porque, pues sí son la línea de geopolítica y yo estoy más en la línea de percepción remota, pero creemos que sí hay una parte en que estas disciplinas o estas líneas de alguna manera tienen que conversar y pues llegar a algunas ideas, ¿no? De investigación que pueden hacerse en conjunto. Y la idea de esto pues es empezar con una introducción a este seminario y para que vean que todo está inconcluso y que hay muchas áreas de investigación y la idea es provocarlos un poquito para que igual y vean que se pueden hacer estas interacciones en cosas que podrían parecer pues muy distintas, ¿no? La percepción remota es algo muy científico, tiene bases en física, en matemáticas, y a lo mejor dirías, bueno, ¿y la geopolítica cómo? ¿Y cómo puede ayudar? Y van a ver que sí. Entonces, esa es la idea. Eh, pues se titula esto Estrategia de búsquedas en territorios locales. Pero yo quisiera empezar con una pequeña introducción de algo que pasó aquí en el Centro Geo y que nos llevó a estar estudiando estas cosas. Entonces, aquí en Centro Geo y como en muchos centros públicos de investigación, se necesitan hacer proyectos de vinculación y de hecho creo que por ley
tenemos que estar ayudando de alguna manera como ciencia en algunos problemas nacionales. Entonces, en algún momento, hace muchos años, se hizo un proyecto de vinculación con la policía de la Ciudad de México. Y entonces, pues trabajamos ahí con la policía. Yo estaba del otro lado trabajando en la policía, en el área de geomática, hacíamos mapas y estadísticas, era necesario que sacáramos instrumentos, algo que nos ayudara a qué distribuir mejor los recursos. Y después se hizo todavía otro proyecto más en el Comisionado Nacional de Seguridad, que pertenecía a la Secretaría de Gobernación. Recordarán que la policía a nivel federal tiene un problemón y ha estado cambiando cada sexenio entre que si es secretaría, no es secretaría, si se más militariza o menos militariza, y por ahí andamos, como en un péndulo. Y bueno, también hubo un convenio con Centro Geo, y ahorita van a ver algunos de los resultados. Posteriormente, y es cuando yo llego aquí a Centro Geo, hay un proyecto con Aguascalientes, y ganamos ese concurso de mejores prácticas basadas en evidencia, pues ya con la experiencia que traíamos de la Ciudad de México. Posteriormente, otros proyectos que vienen y que están más actualmente, que tienen que ver ya con esto de violencias estructurales y con la búsqueda de personas desaparecidas. Pero quería hacer una introducción de cómo llegamos ahí. La verdad es que esto parece como algo muy sencillo y son preguntas que nos hicimos como bien básicas, ahorita me parecen a mí básicas, pero en el momento no tanto de resolver. Y era ver qué estaba pasando y dónde. Entonces, esto solo es un ejemplo de las cosas y de los problemas que tenemos y cómo las ciencias de información espacial y todo el análisis espacial y la búsqueda de patrones nos puede ayudar a distribuir mejor los recursos en el territorio. Teníamos ese problema, empezando porque no teníamos ni siquiera georreferenciados los datos. En la Ciudad de México georreferenciamos todos los delitos y llegó un punto en el que toda esta información es abierta y está ahí en el portal de datos de la Ciudad de México. No hay ningún otro portal de ningún otro estado del país que haga transparentes estos datos a nivel geográfico, con fecha y con hora de acontecimiento, lo cual ha ayudado mucho a que haya muchas investigaciones alrededor de los delitos. Y se hacen investigaciones de robo a casa, habitación, de vehículo, de transeúnte, de muchísimas cosas. Si ustedes buscan artículos académicos, ya hay un montón. Y se han hecho muchísimos modelos para eso. Estos son unos de los modelos que se hicieron en su momento y están actualizados. Y tenía que ver, pues eso, solamente con la búsqueda de recursos y evaluar el desempeño policial. Ahora, esto sería una coyuntura muy interesante. Si se fijaron en los años 2009, 2013, más o menos 2012, fue cuando aquí en México se instalan las primeras 8,000 cámaras de vigilancia. Entonces había un problema netamente geográfico, dónde colocar esas cámaras y por qué hay. Entonces en eso también ayudó Centro Geo. Hicimos modelos, a lo largo de toda la exposición van a ver que este trabajo no es solamente mío, hay muchos investigadores que entraron en este proyecto. Por ejemplo, Camilo Caudillo, el doctor Camilo Caudillo, que nos ayudó justo a hacer este tipo de modelitos, porque se decía que los delitos se mueven como la cucaracha, le aprietas de un lado y se van para otro. Y descubrimos que no necesariamente. Que pase lo que pase, inclusive en pandemia, siguieron ocurriendo los delitos históricamente en el mismo lugar donde siempre se han dado, ¿no? Entonces, pues eso ya es un hallazgo. Por ahí hay algunas publicaciones. Todavía el año pasado publiqué algo sobre cómo esto no nada más tiene que ver con el espacio, sino con una reorganización de las instituciones y cómo eso se refleja en el territorio. Entonces de ahí pues ya vemos un poco cómo todas las ciencias de información geoespacial, y no es nuevo, nos han ayudado mucho a resolver y a tener mejor distribución de recursos en casos de delitos y de violencia. Ahora, hay de delitos a delitos. Todos estos modelos, yo insisto en que se hicieron para, si ven los ejemplos, puse robo de vehículo, robo a transeúnte, es muy difícil modelar, por ejemplo, los homicidios, o las violaciones, o delitos intramuros, por ejemplo. Pero esto sí se puede modelar, por horarios, por días de la semana, por lo que se quiera.
Y entonces llegamos a terminar con ese proyecto y la verdad es que fue un éxito porque al final de ese sexenio incluso había bajado 12.5% el número de delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Y lo presumían porque es una cosa que tiene una relevancia política e impacta, ¿no? Entonces, después de eso fuimos a hacer otro proyecto en la Comisión Nacional de Seguridad y ahí la cosa cambió bastante, porque no es lo mismo ver los delitos a nivel ciudad y ver qué está pasando con los patrones y tener información a la mano, como les decía, a nivel punto, con coordenadas y saber qué día y en qué horario sucedieron las cosas, a irte a nivel nacional. A nivel nacional no teníamos información, empezaba a haber un problema muy grave, bueno, más bien no empezaba, ya estaba ese problema desde 2006, pero empezaba a agravarse con algunas otras cosas. Empezamos a hacer una agenda estratégica ahí, y para eso también tuvimos capacitación del Centro Geo, y resultaba que empezaban a subir mucho las desapariciones de personas, que empezaba a subir mucho este robo de hidrocarburos en ciertos puntos y tenías los ductos de Pemex, ¿no? En ese momento tuvimos las capas de los ductos de Pemex y vimos en dónde había más robo de hidrocarburos por punto. Es una cosa muy técnica, no te explicas que algo así pase sin alguien que sepa y que sea un ingeniero en algo de eso, ¿no? Entonces, hubo una base de datos que por ahí se hizo muy famosa porque esta base de datos tenía todos los datos sobre la guerra contra las drogas de Calderón y el CIDE, donde también estudié una maestría, decía que recibieron esa base de datos de manera anónima, ahí está todavía en la página de política contra las drogas, algo así, y empezamos a trabajar con estos datos geográficos y empezar a buscar patrones. ¿Con qué cosas? Con ejecuciones. Había, no sé si tuvieron conocimiento de esa base de datos, pero esa base de datos llegó a tener, por ejemplo, las ejecuciones y el cártel que se había atribuido con una notita o con una manta, el crimen. Todo eso se pudo georreferenciar y empezar a buscar patrones. Y entonces veíamos claramente que sí había patrones como que donde estaba todo eso, es justo esa carretera que lleva de la Ciudad de México a la ruta de Acapulco, ¿no? La autopista del Sol. Esta zona que es muy famosa porque le llaman el Triángulo Dorado, ¿no? Allá en el norte del país. En, en el noreste también, ¿no? Se notaba ya en Tamaulipas y esta zona del Golfo cierta violencia y ciertos patrones, ¿no? Atribuidos a ciertos grupos del crimen organizado. También acá en el Bajío, ¿no? Todo lo que es Jalisco. Y eso lo empezamos a cruzar con otro tipo de datos que también eran públicos, como la erradicación de cultivos de amapola, donde están los cultivos también de cannabis o marihuana, ¿no? Eh, y también se había laboratorios porque la Sedena publicaba toda esa información, porque era un tema que estaba, y es una narrativa que había, pues por eso hay tanta violencia en el país, ¿no? Porque el narcotráfico y porque estamos acabando contra las drogas y vamos erradicando tantas hectáreas de una cosa, tantas hectáreas de otra. Entonces, decomisos también de armas de fuego, si se fijan, están en diferentes lugares las cosas. O sea, los laboratorios están muy similar donde están los cultivos, pero las armas están en otro lado totalmente distinto. Y entonces la idea, trabajando en esta Comisión Nacional de Seguridad, era un poco hacer lo que hicimos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, además de la búsqueda de patrones y el uso de ciencias de información espacial, se hizo una reingeniería de toda la policía. Entonces se dividió la Ciudad de México en zonas, en regiones y sectores. Entonces quedó una pirámide de mandos porque antes, aunque no lo crean, era un solo mando con 70 sectores de la policía. Entonces yo les invito a que se imaginen siendo jefes de 70 personas y que sepan exactamente qué está haciendo cada una de ellas. Es algo muy difícil. Entonces decíamos, ¿y por qué en el país no se empieza a organizar por regiones? De manera que sean más naturales, porque ya están organizados por regiones,
Pero en ese momento, en esos años, la Policía Federal estaba organizada de una manera, Sedena de otra manera, Marina de otra manera, y entonces ni hablar de las policías municipales y estatales, etcétera, ¿no? Entonces parecía que no había una coordinación y la idea era proponer una nueva distribución y regionalización para que pudieran coordinarse mejor y bajar la incidencia delictiva o mejorar la seguridad. Entonces llegamos a estas fichitas, una fichita por cada una de las 9 regiones que se propusieron. Y a cada una, pues más o menos ver como un diagnóstico de qué le dolía, que si había robo de hidrocarburos, si había decomiso de armas, y cruzar muchísima información para ver, pues más o menos un diagnóstico muy rápido de cada una de estas regiones. Esto que están viendo, pues es una versión muy ejecutiva de eso, de esa propuesta que se armó en su momento, y pues más o menos así se dividió todo el país, ¿no? Ahora, ¿esta propuesta se entregó? Sí, sí se entregó. En su momento se entregó a el que entonces era como secretario, comisionado, no me acuerdo ya cómo había quedado la cosa. Pero yo creo que quedó guardado en un cajón y ya nunca supimos nada, ya no hubo colaboración con el Centro Geo ni nada de eso. Y entonces, después surgió un proyecto en Aguascalientes, y en este proyecto de Aguascalientes, estuvo muy interesante porque tomamos toda la experiencia de la Ciudad de México que había y se hizo en Aguascalientes. Pero lo bonito es que lo que pasaba en la Ciudad de México es que todo eso que vieron se hacía a mano con QGIS. Entonces, imagínense estar actualizando en QGIS todo eso cada 8 días para reuniones de mando. Y con pues trabajamos con Rodrigo, con Rodrigo Tapia, que también es doctor investigador aquí en el GEO, y él hizo posible que esto se hiciera de manera sistematizada en un espacio web y que tú pudieras actualizar esto y visualizarlo muy, muy rápido. Entonces, pues hasta ahí nosotros sentíamos que estábamos haciendo algo padre con los delitos e investigando y tratando de hacer proyectos para que bajara la incidencia delictiva, para analizar espaciotemporalmente los delitos en las ciudades, etcétera. Pero llega un proyecto aquí que cambia de verdad toda la manera de ver las cosas como hasta entonces las habíamos visto, al menos en el grupo que estudiábamos estas cosas. Y es que se hace un convenio de colaboración entre el Centro Geo y la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa. Y entonces nos dicen, vamos a colaborar en ese proyecto. El que entonces era director del Centro Geo, el doctor José Ignacio Chapel, me acuerdo que platicó con nosotros y nos dijo, vamos a encontrar a los estudiantes. Y yo le dije, no, no, o sea, no, ya pasaron 5 años, era 2019. Tuvieron tiempo para mover todo, para hacer lo que quisieran con el expediente, eso va a estar muy imposible. Y me dijo, no, 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 lo que sea, algo encontraremos. Y pues algo sí se encontró. Entonces, pues ese fue un trabajal muy enorme que nos hizo cambiar la manera de ver las cosas. Hasta ahora habíamos buscado un análisis espaciotemporal de delitos, de frecuencias, buscar modelos que pudieran repartir o distribuir mejor los recursos en el territorio, pero aquí era una cosa muy distinta. Es más, incluso traíamos una narrativa de, ay, unos grupos se pueden organizar, ¿no? Y pues no, esto nos cambió todo el panorama porque nos dimos cuenta que sí se pueden coordinar las policías en los 3 diferentes niveles de gobierno si quieren. Sí se puede. Esto lo demostró de verdad. Entonces nos metimos al expediente, fue un trabajal porque tuvimos que hacer un análisis de las comunicaciones y se tomaron en consideración estos criterios, ¿no? Vínculos entre sujetos de relevancia y estaban definidos por todas las declaraciones que había en el expediente.
había que depurar un poco y ver cuál era de algún lado separar lo que había sido la verdad histórica y esa construcción de unos hechos con lo que realmente había pasado. También pues se buscó la frecuencia de actividad de las telefonías, ¿no? Y también posible posicionamiento geográfico de los objetivos, ¿no? A partir de todas las antenas. Esto también es un problema espacio-temporal. Nosotros teníamos millones de registros en sábanas telefónicas y entonces hacer eso a mano, porque las fiscalías, muchas de las fiscalías lo hacen a mano. Hay softwares que te hacen un análisis de vínculos con todo esto y son muy caros y pues lo hacen a mano. Entonces nunca iban a acabar con la cantidad de millones de registros que se hacían. Entonces nosotros hicimos bases de datos con todas esas sábanas, estaban en PDF, unas escaneadas, no fue un desastre. Las juntamos todas en bases de datos hasta que se pudieran analizar. Se construyó un software para analizar estas llamadas con R, con R. Y entonces tú podías consultar en esa aplicación el nombre de alguien y ver con quién estaba relacionado hasta en primer, segundo, tercer nivel, cuarto nivel, con una red de vínculos. Y para ver quién había hablado con quién y en qué momento y dónde estaba la antena, si es que traía esa información, porque muchas de las sábanas la tienen. Y entonces reconstruir cuál fue el caminito que fueron siguiendo grupos de estudiantes o grupos de policías e incluso algunos elementos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Todo eso se reconstruyó, se entregó a la comisión de Ayotzinapa. Se hizo también un buscador, un motor de búsqueda, porque imagínense nada más por ahí, 896 tomos del expediente principal de la Fiscalía, más 4.920 documentos entregados por Sedena y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, dedicada al caso Ayotzinapa, y como otros 119 tomos, o sea, es una cantidad brutal de información, eran discos duros completos que tuvimos que cuidar mucho, que encriptar y que meter en motores de búsqueda, para que si en algún momento se quería buscar alguna cosa en especial, se pudiera encontrar en toda esa masa de información. Eso también se hizo. Hicimos trabajo en campo. Ese estuvo muy interesante porque fuimos a levantar y procesamos datos. Todo fue en apoyo a la planeación de jornadas de búsqueda. Y aquí está el doctor José Luis Silván, que también desarrolló modelos espaciales para identificar, pues, dónde existe condiciones para el hallazgo de más fosas clandestinas. Sabemos que en este estado, pues es en donde más registro de fosas clandestinas hay, por lo menos más de 500 seguro. Y se han realizado no sé cuántas búsquedas, entonces, y en diferentes contextos, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero todos esos puntos los pudimos obtener a través pues gracias a esa colaboración, se desarrolló una página web, de hecho dos, una para modelos especiales de prospección en Guerrero, que desarrolló el doctor José Luis Silván, y otra que se llama Espacio Clandestino, y surgió de este trabajo. Y esas aplicaciones ayudaron muchísimo porque nosotros colaboramos con esta comisión desde el 2019 hasta el 2023 que se entregó el segundo informe. Entonces, fueron varios años de trabajo y nos llamaban incluso sábados, domingos, días festivos y nos decían, es que estamos en búsqueda, estamos en tales coordenadas, dinos por favor si por ahí con las aplicaciones de Centro Geo ven si hay algo sospechoso, ¿no? ¿Qué buscábamos sospechoso? Pues gracias a investigaciones que había hecho el doctor José Luis Silván, pues se encontró que hay índices que nos pueden ayudar a ver si hay una concentración más alta de nitrógeno en el terreno. Entonces, gracias a estos índices,
ya su aplicación, podíamos decir, pues sí, si andan por ahí cerquita, les recomiendo que vayan a tal parte, porque ahí se puede ver que se removió el terreno a través del tiempo, ¿no? Con estas cosas, había cambios que revisábamos, si hay un crecimiento por arriba del promedio de lo de alrededor, con este índice, el GNDBI, dada una georreferencia que nos andaban en búsqueda, ¿no? De esas, pues hicimos, no les platico cuántas, igual no sé, muchísimas, muchísimos puntos, ¿no? Que nos llamaban y nos decían, estamos en tal lado, en tal lado, en tal lado, dinos qué hay alrededor, ¿no? Entonces, pues también es un problema espacio-temporal. Y esto detonó a que acabáramos colaborando con otras instancias. Una muy cercana, que es la Comisión Nacional de Búsqueda, que dependían básicamente también de gobernación, y empezamos a ir a otros contextos de búsqueda muy distintos, de Guerrero, como este que está en Veracruz. Y les platico el contexto para ver si ustedes también se les ocurre algo y después quieren hacer una investigación sobre esto, porque faltan un montón de cosas por hacer. En este lugar son manglares. Quienes tienen formación de biología y esas cosas deben saber que los manglares, yo no sabía hasta que estuve ahí, son unas cosas que crecen como unos palitos así muy fuertes en la tierra, y es como lodo y están en el mar. Entonces, hacer una excavación ahí es muy difícil, muy difícil. Entonces, nosotros fuimos, y aquí está la foto del doctor José Luis Silván tratando de volar un dron. No pudimos volar el dron porque tuvimos que subirnos a una lancha y como navegar media hora de la playa a donde están los manglares, y no había manera de volar el dron, no había señal, no había nada. Muchos de estos lugares, déjenme decirles que para búsquedas en Guerrero, fuimos también a búsquedas en Guerrero, no me va a dejar mentir el doctor, nos traen en convoys, algunas de las veces en vehículos blindados. Y tú no puedes detenerte, no les puedes decir, ay, como que quiero ir al baño, ¿pueden hacer una parada? Pues no, o quiero un agua, no, tampoco. Aquí traemos las aguas y sueros orales si quieren, ¿no? Y vamos todos en convoy, nadie se para. Entonces, esto es un poco complicado logísticamente, pero bueno, ya que estamos ahí, pues no se puede volar el dron, y aparte no te dicen muchas veces dónde es, porque por seguridad no te van a decir con días de anticipación a dónde vas a ir a buscar, hasta por seguridad. Entonces no podíamos traer como los mapas ni todo lo que podemos traer logísticamente previo. No se pudo volar el dron, y pues ya hasta terminaron José Manuel Madrigal y el doctor ayudando con las palas. Es algo bien difícil, 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 porque como meten la pala, como se llena de agua, meten la pala, se vuelve a llenar de agua, meten la pala. Y entonces veníamos con muchos peritos, y esos peritos traían unas banderitas rojas que por ahí pueden ver, no sé si se alcanzan en la primera foto, y esas banderitas rojas las empezaban a poner donde ellos creían que era un lugar de probable foso. Y no les cuento, o sea, banderita tras banderita, iban poniendo un montón de banderitas, y yo así de, sí les pregunté, ¿cómo saben que ahí hay una fosa? Y me dice, no, observa, son manglares. Estos manglares tienen un nivel más bajito, fueron removidos, ya crecieron, pero se ven muy disparejos de los demás. Y lo disparejo ni era tan disparejo porque formaban como un rectángulo, ¿no? Entonces te podías dar una idea que eso era casi como un panteón. Entonces son contextos muy difíciles, muy distintos, porque ahí pues son fosas muy difíciles de cavar. La gente que iba de la comisión de búsqueda tiene experiencia en eso y estaban cansadísimos y decían, es que sí es muy difícil quien haya hecho esto, o sea, ¿cómo le hicieron para meter la pala? Después José Manuel Madrigal, también investigador aquí, decía, estamos cometiendo un ecocidio con el manglar, en serio vamos a buscar aquí, pero entonces también hay que sopesar, o sea, ¿y qué vale más, el manglar o todas las mamás que están buscando a sus desaparecidos aquí, ¿no? Son contextos bien difíciles. Este es otro que caímos también gracias a esa colaboración con la Comisión de Búsqueda, se llama La Bartolina.
Es un lugar que está en el norte, muy cerquita de la frontera. Y ahí lo que encontramos fueron estas manchas como marrones y ya habían localizado un sitio, está en las noticias, si buscan en las noticias, con más de media tonelada de restos en huesitos. Y pues todo eso, más lo que nos había platicado la comisión de búsqueda, más lo que ha salido en las noticias sobre las formas en que han tratado de desaparecer a personas, no solamente con fosas clandestinas, sino, por ejemplo, a través de disolver personas en ácidos o en sosa, etcétera. También llevó a que dentro de esta colaboración con CNB hiciéramos un experimento con índices espectrales y buscar restos en superficie. Estos restos en superficie, pues hicimos un experimento en Hidalgo. Un amigo nos prestó su terreno allá y hicimos esta cuadrícula que ven aquí y se hicieron diferentes cosas, como regar diésel, como regar ácido, como disolver carne de cerdo en sosa con agua caliente. Es una cosa impresionante porque no queda nada, como jabón. Y pues resulta que coinciden un poco las firmas espectrales de eso con lo que había en la Bartolina, ¿no? Entonces, otra cosa que se hizo con la comisión de búsqueda fue en el Panteón de Dolores y la Guerra Sucia. Esto está bien interesante para los fines de este seminario. Creo que es una línea que no se ha escrito nada y estaría buenísimo que se escribiera algo, porque también fue una aplicación que hizo el doctor José Luis Silva. Y nosotros ayudamos a georreferenciar muchas fotografías históricas. ¿De qué? De lugares como campos o instalaciones de las Fuerzas Armadas, ya sean fuerzas, como, ¿cómo se llaman estas? Las pistas, los aeropuertos de las Fuerzas Armadas, y también algunos campos que en la Guerra Sucia se cree que se usaron como campos de detención, ¿no? Entonces, esto sirvió y nos contaban desde la comisión de búsqueda que estaba vinculada con el caso de la Guerra Sucia, que esto se le mostró a familiares o algunas víctimas que todavía hay de la Guerra Sucia y que a lo mejor uno piensa que ya no se va a encontrar nada, ¿no? Como los vuelos de la muerte, que es algo también muy difícil, que también estuvo haciendo ejercicios el doctor José Luis Iván con el modelado de eso, para ver en dónde habían quedado, si se habían hecho. Hay bitácoras ya, donde están señalados tales vuelos, de tales características la aeronave y todo eso se puede modelar. Y tú dirás, pues es muy difícil que ahorita a estas alturas se encuentre algo, ¿no? De las personas que fueron desaparecidas en esa época. Pero resultó en un ejercicio para las víctimas que parece pues bastante rescatable de entre todo lo malo que puede ser este caso, ¿no? Que es que ellos se reconocían en estas imágenes porque estaban buscando lugares, nos contaban, por ejemplo, es que de ellos dicen traían los ojos vendados, no sabían para dónde los llevaban, pero ellos olían como a caballo, ¿no? Olía como a estiércol, como a ganado, y se oía cerquita que jugaban como fútbol. Entonces, a lo mejor se pusieron a buscar en uno de los campos de detención y encontraban que había cerca unas canchas de fútbol con unas caballerizas, por decir algo. Y entonces les empezaba a hacer sentido y conexión y un ejercicio de memoria. Yo no sé si reparación del daño o algo así, pero sí es un ejercicio, ¿no? Para las víctimas y para a lo mejor decir, o sea, sí pasó, no estaba yo mal, ¿no? Con lo que me estaba imaginando. Eso es lo que nos contaron. Entonces ahí hay líneas de investigación que se pueden seguir. No hemos escrito nada. La verdad es que de lo que ahorita les he mostrado hasta ahora, hay publicaciones de Aguascalientes que hizo el doctor Rodrigo. Hay una publicación del caso de la Ciudad de México que saqué yo el año pasado sobre todo lo que se hizo en ese proyecto.
no ha habido publicaciones ni artículos académicos sobre el caso de Ayotzinapa. Valdría mucho la pena publicar, por ahí tenemos uno en tinta que es muy técnico y tiene que ver con una reconstrucción de nube de puntos de la barranca de la carnicería, donde se encontraron a los estudiantes, y que tiene que ver con un ejercicio de cómo se usan los drones para esta reconstrucción y toda la metodología que se hizo. Entonces es algo muy técnico y por ahí lo estamos escribiendo, está ahí todavía en que nos falta acabarlo. Pero no se ha escrito nada, por ejemplo, sobre esto de la guerra sucia. eh, y pues es muy difícil publicar cosas sobre el tema de Ayotzinapa por la naturaleza del caso, porque firmamos convenios de confidencialidad, ¿no? Pero pues sí todavía hay líneas de investigación que se pueden seguir. Eso pues también nos llevó a colaborar con colectivos. Esa colaboración ha estado padre porque pues son personas que necesitan mucha ayuda, están buscando a sus familiares. Y en el caso de Morelos también se hizo una colaboración con Nuevo León, con Funden, NL. Se les ha capacitado en el uso de drones, por ejemplo, hemos acompañado en algunas búsquedas y para que usen estas aplicaciones que se han desarrollado en el Centro Geo. Tenemos aquí algunas fotos de donde hemos ido a Morelos, ahí está también José Manuel Madrigal. Algunas exposiciones que incluso han hecho aquí en la Ciudad de México con todo lo que hacen de búsqueda. La verdad es que han aprendido un montón. Todos los de los colectivos son, pues tienen esa necesidad, ¿no? Y actualmente pues hay una colaboración con la Comisión de Búsqueda de Jalisco, en el que se realizaron 2 sitios de experimentación, este es uno de ellos. Esto tiene una historia larga, que también el doctor José Luis Silván pues ha estado desde hace muchos años haciendo estos experimentos. Hizo uno en Yautepec, otro en Milpalta, y son con cerditos y los ha estado monitoreando para ver cómo evolucionan de diferentes formas, eh, con índices espectrales. Y tuve la oportunidad de participar en esta publicación, y hay una que tiene que ver con fotogrametría y otra que tiene que ver con índices espectrales, y es un tomo de este tamaño enorme, está ahí en línea, lo pueden ver, y la riqueza de este trabajo me parece es que colaboraron desde muchas aristas en lo que tiene que ver con el uso de la ciencia para la búsqueda de personas desaparecidas, desde cosas como entomología, biología, de ciencias sociales, de psicología, también hay muchísimo trabajo ahí. Y pues es el primer libro que sale de la editorial del Centro Geo. Entonces ese trabajo estuvo muy padre. Y se continúa todavía con este trabajo, quieren hacer más sitios de experimentación, ¿no? Entonces, yo les diría que qué falta hablando de violencias estructurales. Pues yo tengo ahí mi tesis que ya la quiero entregar, y lo que he estado haciendo es tratar de buscar y de juntar como todo esto en una cosa que me ayude a ver por regiones qué es lo que está pasando y por qué en algunos lugares hacen las cosas que hacen, como disolver personas, y en otros lugares sí se hacen fosas, como en Veracruz, a pesar de que es muy difícil, yo diría, es casi roca los manglares y no importa, de todas maneras hacen fosas. Y en otros lugares donde pues parece que es muy rocoso, pues no hacen fosas, pero queman a los cuerpos y los dejan en superficie los restos y cosas así, ¿no? También tuvimos la oportunidad de ir a Coahuila, en un lugar, en un rancho donde estaba muy terrible, cerquita de Parras, y pues lo mismo, no pudimos volar el dron porque había vientos muy fuertes. Imagínense que los forenses ponen unas lonas con tubos para que les tape el rayo del sol y puedan estar cribando arena y buscando restos en la arena.
y de repente llegan ráfagas de viento que levantan esas lonas, las personas y los botes con todo y la arena y vuelan. O sea, fue algo muy impresionante ver que volaran las personas y se rompieran los tubos con una ráfaga de viento. Decidimos tampoco volar el dron y pues nos dijeron, pues qué bueno que están aquí, ya que están aquí, pónganse unos guantes y un traje de forense porque necesitamos manos. O sea, son muchísimos los huesitos que salen de esos lugares. Y aprendimos pues a detectar eso, caímos en lo forense porque pues se necesitan manos. Y si no había chance de volar los drones y de hacer lo que nosotros hacemos con nuestros modelos, etcétera, pues ayudarles de otra manera. Manos se necesitan un montón en estos casos. Entonces yo solo quería mostrarles algunas de las cosas que estoy sacando para mi tesis, y es que estoy tratando de buscar justo eso que es más estructural, porque yo les decía, a mí me cambió el panorama esto de Ayotzinapa, porque ahí te das cuenta, es la muestra de cómo está el entramado institucional mezclado con, pues, todas estas organizaciones que les llaman de delincuencia organizada, y realmente terminas diciendo, ¿y dónde está la delincuencia organizada? O si puedes hacer una separación de dónde están las instituciones y dónde está la delincuencia organizada, parece que no. Entonces, estoy buscando un poco de otras relaciones, como dónde están las fosas clandestinas y las rutas migratorias, por ejemplo, para ver si hace un sentido o ver qué pasa. A lo mejor aquí se nota algo un poco más, donde están las rutas migratorias acá en el norte o los pasos fronterizos. Eh, Incluso extractivismos, ¿no? Estoy cruzando todos los ductos, ¿no? De Pemex y todas las concesiones mineras que hay con las fosas clandestinas. Estas son las carreteras, estos son pasos fronterizos formales, ¿no? Obviamente en el sur pues no hay nada de esto. Incluso ver dónde están las instalaciones de las Fuerzas Armadas, porque uno creería que donde está más cuidado, pues va a haber menos, pero no sabemos entonces. En algunos casos, y ya también hay una publicación que hicimos en conjunto con el doctor José Luis Silván, vimos que en algunos casos los que podrían funcionar como cuidadores o como instituciones que cuidan, pues a lo mejor no tanto, porque están muy cerca las fosas clandestinas de instalaciones de las Fuerzas Armadas. No en todo el territorio nacional, a lo mejor en unos estados más que otros, y pues ahí es donde hay que estar buscando esas diferencias, ¿no? Incluso con la Marina, ¿no? A mí se me quedó muy grabado que justo donde fuimos a Veracruz, pues están cerquita, pues estas instalaciones de la Marina, de donde están las escuelas de marinos y de todas estas cosas. Entonces, pues al menos en el tema de ciencias de información geoespacial, pues lo que nos interesa es saber qué está cerca de qué y buscar patrones. Y pues en eso estoy. Espero terminar ya pronto, porque ya se me está acabando el tiempo. Y pues que ojalá les haya interesado para que pues busquen estudiar un poco sobre estas líneas. Creo que falta mucho por hacer y mucho por investigar, e incluso irse a lugares muy específicos, porque hemos estado trabajando en Morelos, y en Morelos es un contexto y pareciera que está muy cerquita de Guerrero y podrían ser parecidos y no. Son distintos los contextos en Morelos y en Guerrero, lo que hemos encontrado. Ahora, no es lo mismo Guerrero en la sierra, donde Iguala y está el caso súper mediático de Ayotzinapa, a las fosas que se han encontrado en Acapulco, por ejemplo. Entonces falta un montón por estudiar ese tema, y pues para la cantidad de desaparecidos que se tienen registrados, al menos en las cifras oficiales del país, pues ese es un problema, ¿no? Que creo que nos va a tomar un rato estudiar. Pues, muchas gracias. Muchísimas
Muchísimas gracias, Joana, por compartir todo este conocimiento. Y vemos también en su presentación la potencialidad de las ciencias de información geoespacial para poder entender la convergencia de estas dinámicas territoriales, porque de hecho en su presentación se cruzan varias de las que mencionamos al inicio y esa es también la intención de este seminario, tratar de entender, sí, sí, los patrones y sí georreferenciar, pero entender las dinámicas de fondo también en algo que demuestra su potencia estas herramientas a nivel escalar, ¿verdad? También a nivel nacional, si es posible. Entonces, bueno, pues agradecemos muchísimo que hayas estado aquí presentando tu trabajo y quisiéramos ahora pasar a un espacio de retroalimentación, ya sea con las personas presentes aquí en la sala de Centro Geo. Tenemos algunas preguntas ya en el Zoom y en YouTube. Podemos hacer una ronda de 3, ¿no? Para que respondas y luego otra ronda, tenemos tiempo, así que anímense a hacer sus preguntas. Voy a comenzar con la que está en YouTube o en Zoom, ¿verdad? Pregunta cuáles son los factores que han complicado este tipo de trabajos para su elaboración y ya que son muy necesarios. También felicita, saluda. Y no sé acá, no sé, Cintia, si nos ayudas con el micro para que se pueda escuchar en el Zoom y en el YouTube, ¿sí? Hola, Daniela, muchas gracias y felicidades por esta labor, por la valentía. A mí me surgen algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿qué medidas toman para protegerse en esta labor tan peligrosa? ¿Cómo manejan el despertarse y ver su rostro, su nombre, su lugar de trabajo, incluso en periódicos nacionales e internacionales? ¿Cómo se preparan mental y físicamente para la labor de apoyo en esta búsqueda, en donde, justo como comentaba, pueden llevarte a lugares en donde te puedes sorprender, ¿no? En donde solo te los imaginabas, ¿no? En películas y lo lograbas vislumbrar de esta manera, pero estar ahí, ¿no? Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Acá, por favor, Cintia, si nos apoyas, la doctora Julieta quiere preguntar. Ah, sí te escuchas. A ver, vamos a poner acá el micro. Hola, Ana. Hola, pues gracias. Gracias al doctor Iván y gracias a todo su equipo. Yo tengo sobre todo una pregunta que es sugerencia. En todo esto, investigación que han hecho, han cruzado información geoespacial. Y no sé si lo han hecho a nivel multiescalar. Esa es una. La otra es si a lo largo del tiempo, pero no sé, no 5 años, 10 años, ¿no? Multitemporal. La otra es que quizás sea bueno usar otra información que sea más social y geopolítica, como por ejemplo lo que dices, si hay bases militares cerca, si hay bases de la Marina cerca, eso nos da información. Los patrones que dicen ustedes, territorialmente yo le digo denominadores comunes, ¿no? Por ejemplo, pensé, ¿qué tipo de grupo criminal hay en la zona? ¿No? Para identificar si una forma de violencia corresponde a un grupo criminal. O sea, poner capas sobre las capas que ustedes generan. Entonces, bueno, eso era una. La dos es una recomendación, que hay un
un grupo de científicos, organizaciones no gubernamentales, que trabaja lo que se llama arquitectura forense. ¿Sí lo conocen? Ok. Y entonces, esos ahorita están haciendo mucho trabajo en Gaza. Y no sé si lo han hecho ustedes, pero ellos han sacado muchísima información y han podido reconstruir qué pasa ahí, la violencia, porque no pueden pasar, está cerrado. ¿Cómo le hacen? Pues ellos reconstruyen gracias a los videos que toman la gente adentro. Y realmente no sé cómo lo hacen, pero podrían hacerlo ustedes. Bueno, ya. Si tomamos nota, la primera tiene que ver un poco con los retos de este trabajo, ¿verdad? Los factores que han complicado esta labor, que se relaciona un poco con la segunda de acá, las medidas también que toman para protegerse, cómo lidian un poco con lo que trae de la mano en términos de su labor y la inseguridad, ¿verdad? Y lo que dice Julieta al final, ahorita Sí. vamos con esa parte. Ok, bueno, pues primero los factores creo que más complican es la falta de información. La verdad es que gracias a la colaboración que hemos tenido con otras instituciones, hemos tenido acceso a cierta información. Pero si tú desde la academia nada más estás así, no pasas de fuentes abiertas y es muy difícil estudiar fenómenos de este tipo, la verdad es que lo más difícil es tener información e información puntual, ¿no? Tiene un poco que ver con lo que decías, escalar. Nosotros hicimos un trabajo, pero solamente se pudo hacer para 10 estados, porque solamente de 10 estados tuvimos suficiente información puntual como para relacionarla con ciertos factores y ver qué factores podrían ser más relevantes que otros en ciertos estados, ¿no? Como eso que les decía, ¿no? La presencia de las Fuerzas Armadas y un montón tuvimos casi como 30 capas, la presencia de grupos del crimen organizado y qué grupos del crimen organizado. Entonces, o sea, sí lo hemos hecho de manera escalar, pero es muy difícil porque tener acceso a información es complicado, inclusive desde los colectivos. Hay muchos colectivos que ya tienen desconfianza, incluso en la academia, ¿no? Porque han sido, o sea, también hay que decirlo, de alguna manera se sienten utilizados, ¿no? Por la academia. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y yendo a lo de cómo nos cuidamos, creo que a mí me ha ayudado mucho a hablar del tema, ¿no? He ido a muchos espacios donde afortunadamente me han dado la oportunidad de hablar. Tengo que agradecer muchísimo, qué bueno que está aquí el doctor José Luis Silván, porque es el director de mi tesis, es pues mi maestro, ¿no? Hablar, eso ayuda mucho, poder contigo he hablado mucho. Entonces, sí, yo creo que eso es lo que más ayuda a poder contar estas cosas e ir en equipo, ¿no? Porque sí son contextos difíciles. Les digo, gracias a esto que tenemos como los convenios de colaboración con instituciones, porque yo no podría decir ahorita, ay, como que se me antoja ir a investigar a Veracruz y déjame lanzo. O tenía una compañera de la maestría que sí me dijo, voy a ir a investigar a Guerrero, tal cosa. Y yo decía, pero ¿cómo? Bueno, es que allá vive mi familia, es un lugar para ella seguro, ¿no? Así sí. Pero en el caso de estas colaboraciones, pues la verdad es que nos decían, tenemos un caso especial en Veracruz y necesitamos su ayuda, necesitamos que vean imágenes satelitales para ver si hay fosas, si hay algo. Y entonces cuando ya el doctor José Luis Silván veía las imágenes satelitales y veíamos si hay ahí algo, bueno, entonces se va a programar una búsqueda a tal fecha y pues esa tal fecha no la puedes mover tú, ¿no? Y te tienes que ir con ellos y vas cuidado en convoys, con fuerzas de seguridad. Va muchas veces gente de Guardia Nacional, gente de Fiscalía, gente de Sedena y cuando es en puertos, gente de Marina, ¿no? Entonces vas muy encapsulado en estos convoys así largos que se ven, ¿no? En Guerrero igual.
por ejemplo, ya los sitios de experimentación son menos cuidados, ¿no? Porque uno piensa que no va a pasar nada, pues estás haciendo experimentación y son, en este caso los de Jalisco, son ahí en universidades. Y aún así nos pasó que llegaron unos cuates en una moto y nos dijeron, pues, ¿qué están haciendo? ¿Qué se les perdió? Pero el que se les perdió fue así como, váyanse de aquí. Entonces nosotros reportamos eso a la comisión de búsqueda y nos dijeron, guarden todo su equipo y sálganse de ahí. Y todavía medio nos fueron como vigilando varios en moto y pues sí te da un poco de miedo, pero ya sabes, para la próxima que vas a esa universidad, pues no te metes por esa calle, te metes mejor por otro lado, y pues haces ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues a lo mejor a mí me ayuda, llevo muchos años trabajando en contextos de seguridad y pues no es que no me dé miedo, sí te da miedo, pero de alguna manera dices, bueno, pues ya, ya estoy aquí y es lo que he hecho, ¿no? Entonces sí, pero hablar ayuda mucho. Ok, hay más preguntas acá. Si nos ayuda Cintia con el micro, ¿dónde está el micro? O a ver si le pasas este mouse, por favor. Mientras voy leyendo algunos más que preguntas, comentarios en las redes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, felicidades por este trabajo, muy completo e interesante, de Rey Sánchez, Araceli Olivares. Excelentes los trabajos que han realizado. Algunas. Sí, saludos a Mario. Sí, eh, parece que está con la porra. Sí, Mario siempre está. Sí. Okay. Otro comentario. Esta falta de información es lo que limita un mayor desarrollo del análisis, por lo cual la idoneidad es efectuar más convenios con comisiones de búsqueda, pero también con las fiscalías, ya que ambas instituciones tienen diferente información. Muy buen punto. Sí, las fiscalías. Hay una pregunta aquí, si quieres ahorita hablas un poco en este asunto de la fiscalía. Antes que todo, muchas gracias, Ana, muchas gracias, doctor Silván. Creo que es un trabajo muy importante que se haga. Tengo inquietud o duda relacionada, bueno, para hacer también un puente con el extractivismo, que es lo que vamos a coordinar en la siguiente mesa, ahí en la UAM Xochimilco. Primero la pregunta sería, ¿ustedes en las fosas pueden detectar los tiempos en los cuales han sido evidentemente asesinadas las personas? Y eso, ¿por qué lo pregunto? Porque evidentemente tú al final dijiste, bueno, vamos a ver también el extractivismo, la minería. Entonces sería interesante ver si los asesinados han sido antes de la llegada de una empresa minera o después, para poder mejor relacionarla, ¿no? Y eso me sale también de la pregunta sobre por qué fueron a Veracruz, o sea, qué detectaron allá, qué es lo que movió a que aumentaron las fosas. Y bueno, de todo lo que dijiste, yo estoy trabajando el transísmico, el istmo. Y lastimosamente, de todo lo que en los mapas que me dijiste, creo que va a ser el siguiente lugar de las fosas, porque es la nueva ruta de los migrantes, es un lugar de extractivismo. Hay muchos marinas y ya llegó el cartel, ya hay una disputa. Bueno, te lo dejo para tu siguiente tesis. Y por lo mismo, yo creo que, no sé, evidentemente su trabajo es muy técnico, pero creo que además que con la fiscalía sería necesario o creo que sería posible hacer un trabajo conjunto, sea con el departamento donde están la doctora Noelia, la doctora Julieta, el doctor Mauricio, pero también con otras instituciones como la nuestra. Nosotros trabajamos mucho la transformación del mundo rural relacionados a todos estos megaproyectos de, entre comillas, de desarrollo, ¿no? Que son extractivistas, no desarrollistas finalmente. Eso sería todo. Otra vez, muchas gracias. Voy a sumar a esta ronda una pregunta de la doctora Elvia Martínez. Dice Ana, una pregunta. ¿Cada cruce de información se antoja relevante para derivar hipótesis?
Tú conoces muy bien tus datos. ¿Cuál o cuáles hipótesis son las que percibes como más relevantes para ahondar en el tipo de análisis cualitativos como los que propone la doctora Julieta Fuentes? Por ahí va más o menos también lo que acaba de mencionar el doctor André. Ajá. Sí. Bueno, pues voy a tratar de recopilarlas. La primera era La de las fiscalías. la de las fiscalías. Es un poco complicada la relación con las fiscalías, porque en lo que hemos al menos visto, tienen mucha rotación de personal, más incluso que a nivel nacional o que las comisiones de búsqueda. Y también es muy difícil, todavía ellos son más reservados con su información que las comisiones de búsqueda, porque ellos investigan, entonces ellos no pueden estar compartiendo información, porque bajo su custodia está una carpeta de investigación. Trabajar con ellos me parece que sí puede ser muy difícil, eh, pero con las comisiones de búsqueda no tanto, porque, por ejemplo, la comisión de Ayotzinapa, su mandato no era encarcelar a nadie, no tiene dientes para hacer nada, solamente era contar lo que había encontrado, contar lo que para ellos era la verdad, eh, con base en información, ¿no? Entonces, es más fácil trabajar con ese tipo de instituciones desde la academia. Eh, la otra que tiene que ver con extractivismos y sí, yo creo fielmente que deberíamos de colaborar con otras instituciones como la UAM. Personalmente asistí y me hicieron firmar también una carta de confidencialidad, pero estuvo muy interesante. Hubo un evento que organizó la UAM con colectivos y que los dejó hablar de todas las experiencias y que a nivel micro contaron qué estaba pasando en cada uno de los lugares. Estuvo increíble esa mesa que hicieron. Fue un poco difícil entrar porque tuve que mandar justificación, decir por qué, que estaba estudiando, y me aceptaron y pude escucharlo, y la verdad es que tienen cosas muy, muy padres en la UAM. ¿Qué les digo? Porque yo estudié la licenciatura en la UAM, entonces pues también me siento como mi casita. Entonces sí, sí, deberíamos de hacer algo porque lo que decías, en el tiempo es muy difícil. ¿Qué hacen los peritos que yo he visto? Es que les importa mucho, aunque no lo crean, encontrar latas, bolsas de papitas, de galletas, monedas, porque esas cosas tienen fechas. Y más allá de que tengan los resultados forenses que se tardan un montón, si es que se hacen para ver de cuándo data la muerte de alguien, teniendo, no sé, 50,000, 70,000 cuerpos en los forenses, en los CEMEFO, pues está muy difícil. Pero está recopilando monedas porque tienen un año, te está recopilando latas de atún o de sardina, hay mucho, o de papitas, de galletas que hay cerca de esos lugares, pues les da una idea de la fecha del tiempo. Eso es lo que más o menos hacen los peritos que están ahí, ¿no? Y lo que nos han contado los arqueólogos, antropólogos y toda la gente que está trabajando en estos lugares. Entonces sí suena interesante. Otra de las cosas que he estado tratando de cruzar, y es que yo cursé un año del doctorado en CIESAS, entonces también me metieron mucho ese chip de estar buscando los extractivismos y todos estos proyectos de desarrollo, todos los nuevos proyectos que va a haber de hidroeléctricas, ¿no? También, y eso también es una capa más que estoy cruzando a nivel micro, entonces, a ver qué también sale con esas cosas. Y sí estaría muy padre colaborar. Y por último, la doctora Elvia, hola doctora Elvia, También pues habla de sí, los cruces que se... los cruces y las hipótesis. Pues las hipótesis, al menos la principal hipótesis que al menos tenemos es que no todas las variables son importantes a lo largo de todo el territorio nacional. Y el que haya fosas en Tamaulipas no responde a lo mismo que haya fosas en Veracruz, ni responde a que haya fosas en Jalisco. Son contextos distintos y estamos buscando qué variables pueden ser relevantes en cada uno de los lugares. Entonces, ¿qué hipótesis? Pues muchas que, por ejemplo, en el Golfo tiene que ver, y en la frontera norte, que todas esas fosas, sobre todo masivas, que son de 70 cuerpos, 100 cuerpos, es una cosa tremenda, tienen que ver más con el fenómeno migratorio, por ejemplo, ¿no? Y que no es el mismo contexto, por ejemplo, en Guerrero,
pero pues casi cada uno de esos sería una tesis en sí misma. Entonces, hasta ahí, pues nos estamos quedando, pues, o al menos yo en mi tesis, con un esbozo a nivel nacional. Me faltó contestar por qué habíamos llegado a Veracruz. Llegamos por el convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda. Tenían ya de alguna manera la sospecha de ese lugar, pidieron una revisión de las imágenes satelitales a través del convenio con Centrogeo, se revisaron las imágenes, había una fuerte concentración de nitrógeno, o al menos una concentración de nitrógeno más fuerte en esos manglares, en unas zonas, con respecto al promedio de lo que hay alrededor, que es lo que encontró el doctor José Luis Silván. Les mandó ese informe, dijo, esto es lo que encontramos, y dijeron, pues acompáñenos a hacer una búsqueda, a ver si podemos burlar los drones y estas cosas. Y pues sí se encontraron fosas positivas. ¿Qué se hace después de eso? Dar aviso a la fiscalía y que la fiscalía tome el lugar e investigue y todo eso. Pero pues muchas veces también las fiscalías ya están rebasadas con ese tema en muchos estados, ¿no? Entonces, pues sí. Otro comentario de Araceli Olivares, poco creo relacionado con esta última respuesta. Dice, otros datos que se deben cruzar o incluir son la temporalidad y la forma de hallazgo, ya que ahí podrían encontrarse datos interesantes. He revisado tu trabajo de Jalisco y creo que es muy importante el desarrollo experimental. Sin embargo, también muchos de los resultados están limitados por la temporalidad, debido a que las fosas pueden tener más de 10 años. Sí. La temporalidad que es importante también para la identificación. Y yo quisiera agregar, si puedes ahondar un poco en la experiencia justo de la plataforma de objetos de Fundel, porque este dato que tiene que ver con lo que dices de los objetos y la identificación de fisuras y cosas así, parecería súper irrelevante, pero hemos visto que también el asunto de cómo se gestionan los objetos tiene mucho que ver con la posibilidad o no de identificación y del seguimiento que se pueda dar, ¿no? En alguno de los hallazgos. Entonces, si pudieras hablar de esa experiencia que fue en Monterrey, ¿verdad? Sí, esa plataforma también es un desarrollo aquí del Centro Geo, y la verdad es que nace de esta colaboración que les digo de investigadores. O sea, a mí me tocó estar ahorita aquí enfrente platicando, pero es trabajo de un montón de personas. Entonces, en algún momento, después de los experimentos que hace el doctor José Luis Silván y con toda esta colaboración que empezó a haber gracias a esos experimentos, pues tienen un convenio con Funden NL, que son las buscadoras que están en Nuevo León, y ellas también nos invitan a ir a campo y van a las abejas. Ahí no fui yo, pero encontraron contextos de también restos en superficie que han sido arrastrados por arroyos. Hicieron incluso un primer modelo de cómo se mueven los arroyos y hacia dónde se mueven estos restos para poder sugerir lugares de búsqueda, ¿no? Porque están cribando arena y esas cosas, y son territorios muy grandes. Entonces, yendo a campo, iba también José Manuel Madrigal, que aquí está en el fondo, y empezaron a ver que había objetos. Y justo él me dice, oye, una cosa que sería buenísimo es tomarle fotos a esos objetos que están en campo y la georreferencia y publicarlos, porque a lo mejor alguien le hace clic unos tenis, una mochila, una blusa, un pantalón, lo que sea, ¿no? Y entonces ellos, los del este colectivo, del colectivo de Funden, ya tenían cierta base de datos con esos objetos que van juntando en campo, y no la comparten y se empieza a desarrollar gracias a un convenio que hay con ellos, con Funden y con un fondo que financia este tipo de cosas para ellas, no para Centro Geo. Entonces se desarrolló esta plataforma, la hizo Cristian Silva, otro profesor aquí del Centro Geo, que ya no está, pero él hizo esa plataforma, también la programó, una página web, y entonces han estado subiendo y actualizando ahí pues información que suben. Empezamos
a pensar en esto de los objetos, como nos había contado José Manuel, pero en algún momento también encontraban ya pues personas, y entonces hay fotos de tatuajes, de personas desaparecidas, de objetos, de muchas cosas, y también funciona un poco como un motor de búsqueda, de manera que pueden entrar y decir, una mochila roja, por ejemplo, y te dan las fotos de las mochilas rojas y las ubicaciones georreferenciadas, y eso sería buenísimo para todos los que están buscando y para que los colectivos vean que existe esa plataforma y que esa plataforma se hiciera, pues no nada más de Nuevo León, sino para todo el país, estaría buenísimo. Creo que le falta difusión, creo que tiene mucho potencial esa plataforma. Ya se había empezado a platicar con personas del colectivo de Morelos, con quien también tenemos pues colaboración todo el tiempo, para que también pudieran empezar a subir ahí su información y que se fueran sumando más colectivos, porque sí puede ser algo que tiene mucho potencial, una cosa así. Incluso con lo de Jalisco y el rancho, lo que pasó y se encontraron, vieron seguramente en las noticias, había un montón de mochilas y objetos que se encontraron en ese rancho. Toda esa base de datos también la querían subir a esa plataforma, ¿no? Para que la gente buscara si estaba buscando a alguien o identificara objetos que están ahí, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Ana. Vamos a hacer la última ronda. Aquí tendrán alguna otra inquietud presencial. Si no, tenemos una última pregunta en el Zoom. La doctora Elvia nuevamente dice, cuando vas en convoy, ¿no te dan temor los que te cuidan? ¿No piensas que ellos también te pueden dañar? Pues sí, pero hay que confiar, ¿verdad? Pues trato de no pensar en eso, pero sí, porque no en el momento, porque uno sabe que va con instituciones y hay un convenio con el Centro Geo y qué cuentas le van a dar al Geo y esas cosas. Uno piensa que no puede llegar a pasar algo tan malo, pero en los hechos ellos son muy cuidadosos. Todas las fuerzas armadas y policiales son muy cuidadosos y toman nombre y fotografía de todos los que vamos a esas búsquedas. Entonces, de que estamos en sus bases de datos, estamos en sus bases de datos, ¿no? Fuera de eso, pues no. Sí. Bueno, pues vamos a agradecer nuevamente mucho a Ana haber estado aquí compartiendo todo este trabajo que, como dice, es un esfuerzo colectivo donde el Centro Geo también se ha posicionado para poder apoyar sobre todo a quienes están en terreno, ¿verdad? A las familias buscadoras y también pues a quien tiene voluntad política de, en todo caso, resolver en su momento estos temas. Voy a hacer un recordatorio para todos los que están asistiendo. Veo que está nutrido el Zoom. eh, que vamos a dar la constancia con el 80% de asistencia, que se anoten, por favor, sobre todo en YouTube, porque ahí es donde quedaría guardado su nombre para, como quieren o deseen ustedes que aparezca en la constancia. También tenemos un link de registro. Quien quiera que le enviemos el link, lo dejamos ahí en el YouTube, también en las cajitas. Y vamos a darle ahora la palabra nada más para cerrar al doctor Andrea Bianqueto, que tiene a su cargo la coordinación de la siguiente mesa, que sería el martes 1 de julio. Aprovechamos también que está el doctor Israel Jurado Zapata para la tercera sesión, que sería en el PUEX de la UNAM, para que nos convoquen y nos inviten con la línea temática que les toca coordinar como parte de este seminario. Parece más fácil para todos seguir asistiendo vía Zoom, no hay ningún problema. También quien quiera desplazarse a las sedes, se las haremos llegar con antelación en todos los flyers que van a estar circulando, ya sea en las redes de Centro Geo, en las redes del PUEX y en la red de la UAM Xochimilco. Entonces quisiera dar la palabra a ambos dos antes de cerrar, para que nos inviten y ojalá nos puedan seguir acompañando. Bueno, buenas tardes a todos otra vez, agradeciendo la posibilidad de estar acá en el Centro Geo, lindo lugar.
y gracias para la colaboración. Entonces, como dijo la doctora Noelia, el 1 de julio lo invitamos. El doctor Carlos Valenius Rodríguez y su servidor somos parte del área de Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinato del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Lo invitamos presencialmente, es otro bonito lugar, pero si no, evidentemente habrá una plataforma en Zoom una semana antes a lo mucho. Le daremos los pormenores si quieren venir físicamente sobre el aula y también sobre la plataforma que podrán utilizar para seguirnos. Brevemente vamos a platicar, bueno, ya hicimos un poco el puente con la doctora Ana sobre, bueno, ya prácticamente doctora, sobre la violencia relacionada con los procesos de despojo y particularmente con el extractivismo neodesarrollista y los megaproyectos de infraestructura de los últimos 20 años en México y con las amenazas socioterritoriales que se relacionan evidentemente a este modelo económico que sigue adelante en nuestro país a pesar de los partidos de gobierno. Por eso abarcamos los últimos 20 años. Y bueno, lo vamos esperando y le pasamos la palabra al doctor Israel. Muchas gracias, doctor Andrés. Muchas gracias, Ana, por esta exposición tan interesante. Muchas gracias a la doctora Noelia Ávila por la invitación al PUETS para participar en este importante seminario. Y igual, como lo dijo el doctor Andrés, será muy grato contar con su presencia en el programa universitario, el 5 de agosto, en el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, que tiene su sede en la torre UNAM Tlatelolco, allá enfrente de la Secretaría de de Relaciones Exteriores, perdón. Comentarles que la línea que nos toca, que es violencia de género y violencia en las redes sociodigitales, son temas que hemos abordado de manera transversal, ya que tuvimos un estudio, dentro de los estudios de caso que ha realizado el PUETS, tuvimos un estudio de caso sobre los movimientos feministas y por lo tanto, para dar cuenta de su surgimiento, de los móviles que hay detrás, pues obviamente está la oposición de las mujeres, el reclamo de las mujeres hacia las violencias estructurales, ¿no? Entonces, definitivamente es un tema que tenemos material para brindarles y para el día de la exposición compartirles. Y de igual manera, en el PUETS tenemos el laboratorio Tlatelolco Lab, donde se hacen estudios sobre el funcionamiento de las redes sociodigitales y por supuesto, pues también entra todas estas formas de violencia que se expresan, ¿no? Con racismos, clasismos, e inclusive el violentar la verdad con la difusión de fake news, pues también son otras formas de violencia que también abordaremos, pero de una vez les comento que sobre este material, sobre estos temas tenemos amplio material que pueden visitar en nuestra página www.pueds.unam.mx y ahí tendrá acceso todo el público a las publicaciones, las diversas publicaciones que hemos desarrollado y que están en acceso gratuito al público en PDF y en otros materiales estadísticos, etcétera. Pues muchas gracias, muchas felicidades al Centro Geo y pues los esperamos y pues muchas gracias. Bueno, pues con estas participaciones damos por cerrada la sesión de hoy. Agradecemos de verdad a quienes están hoy aquí presencialmente, Comunidad Centro Geo, básicamente 100%, siguen invitadísimos, invitadísimas. También a quienes están en la sesión Zoom, los esperamos también que puedan seguirnos acompañando las siguientes sesiones, ya sea presencialmente o como decidan, ¿verdad?
Agradecemos mucho la logística también aquí de quien nos apoyó en Centro Geo, tanto a Cintia como a Juan Pablo, por habernos acondicionado la sala y todo el apoyo que nos están dando ahorita para la transmisión, también a Gaby López, ¿verdad? Pues eso sería todo. Una bonita tarde para todos. Los esperamos a la siguiente. Muchas gracias.